nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Grandes son sus misericordias todos los días. Grande es su amor que nos deja vivir. Somos privilegiados, amado hermano Radio Escucha, en esta hora, el poder estar respirando en este día para poder darle gracias a Dios por todo lo que Él hace. Inmerecidamente nos da el regalo más maravilloso de la vida. Muchos son los que hacen planes para el día siguiente, pero algunos nunca llegan a ejecutarse. Pero en esta hora, usted y yo que estamos vivos, vamos a adorar a nuestro Dios, gloria a Jesús, como lo hacemos todas las mañanas a esta misma hora, por la radio de Misión Evangélica Plantillos de Jehová, que con mucha alegría, con mucho gozo, nos levantamos a esta hora para poder llevar una palabra que conforte su corazón, una palabra que consuele su corazón, una palabra de ánimo, fortaleza y sobre todo que Dios tiene el control de nuestra vida. Gloria sea a Dios. En esta hermosa hora, antes de iniciar este devocional, como dije, como lo hacemos diariamente, vamos a orar a nuestro Dios, dándole gracias por su vida, por todo lo que nos ha permitido hasta en este momento y sobre todo que sea Él tomando el control de este hermoso mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te doy primeramente, Señor amado, por los que nos están escuchando, Señor, por los que nos van a escuchar más adelante, Dios eterno. Seas tú tomando el control, Padre amado, de cada vida, Señor, que va a escuchar este mensaje. Señor, tú solamente sabes en la condición que estamos, Señor. Solamente tú sabes en la condición que están, Padre amado, los que van a escuchar este mensaje. Esos problemas, Señor, esas tribulaciones, toma el control de sus vidas, Señor amado, y puedas, Señor, traer, Señor amado, esa petición que ellos te han puesto delante de ti. Te pido, Dios eterno, que tomes control de este mensaje en esta mañana, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y no palabra de hombre, Señor, palabras vanas, sino palabra de poder. Dios eterno, que llegue hasta nuestros corazones. Todo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta ocasión vamos a estar meditando en un tema maravilloso que fue el llamado de Eliseo. Y para comenzar vamos a tomar como base bíblica una porción de la Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16 al 21. Dice la palabra de Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Eliseo por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria sea nuestro Dios. Cuán susceptibles somos a pensar y aceptar como si lo mejor de nuestros días fuera demasiado valioso para que nos demos a Dios, y que los días que nosotros hemos dejado atrás y van declinando, y los días que nos quedan fuera lo más apropiado para rendirnos a la voluntad de nuestro Dios. En otras palabras, toda la juventud la hemos desperdiciado en los delitos y pecados del mundo. Y muchas veces ya cuando estamos en la vejez, en los últimos días de nuestra vida, por decirlo así, venimos a rendirnos a Dios, como queriendo decir, los últimos días de mi vida los serviré a Él. Así somos en la manera de pensar, porque muchos ya en los últimos días de su vida, de su edad, se vienen a rendir a Dios. En toda la Biblia no hallamos a nadie por Dios para servirle en la debilidad de la ancianidad. No quedaban los levitas descalificados, siendo los sacerdotes que administraban en el templo del Señor. Había una edad determinada donde los sacerdotes dejaban sus servicios sacerdotales, y esto era de 50 años. Era la edad límite donde ellos, por decirlo así, se tenían que retirar, porque Dios buscaba y busca la juventud. Busca en la edad donde estamos más vigorosos, donde estamos con nuestras fuerzas al 100, para poderles servir de todo corazón y de todas nuestras fuerzas a Él. Pero la mayoría de las veces optamos por cumplir ese llamamiento cuando ya no tenemos las fuerzas. No son relativamente pocos los que se convierten más allá de esta edad. Eliseo era indudablemente un hombre joven y acudió sin una protesta cuando Elías, por orden de Dios, acudió a ungirlo como profeta en su lugar. No dudó ni un momento ni cuestionó en ninguna manera a Elías. Cuando Elías lo tocó y lo ungió por profeta, él entendió cuál iba a ser su llamado. Un llamado que no iba a ser fácil cumplirlo, pero él no lo pensó dos veces en seguir a Elías. Un hombre de convicción, un hombre dispuesto a dar su vida por el ministerio que Dios le había dado. El significado de su nombre, Eliseo, significa Dios es salvación. Era un hombre bien adecuado para el nombre. Era muy adecuado el nombre para él, que iba a asumir la dirección en esa época de la crisis nacional, en lo más negro de su desaliento. Elías dijo: y solo yo he quedado. Pero el Señor reprendió su pésimo comentario diciendo: yo haré que queden en Israel 7,000. Y Eliseo era uno de ellos. Se recuerda cuando esa frase de Elías, en el momento de su debilidad, andaba huyendo y le decía al Señor esas palabras: me buscan para matarme, a todos tus profetas han matado y solo yo he quedado.
Fue ahí cuando el mismísimo Dios eterno, todopoderoso, lo refutó diciendo que iba a buscar otro hombre que lo reemplazara a él. Y de eso, 7,000 que no habían doblado rodilla, uno de ellos era Eliseo. La vida posterior de Eliseo demuestra que era fuerte, ahí donde Elías estaba inclinando a ser débil. ¿En qué era eso? En ser fiel y cuidadoso, hasta en los mínimos detalles más pequeños de la vida. La fe de Elías fue poderosamente allá en el monte Carmel, pero le falló bajo el enebro. El hombre que conoce la presencia de Dios es salvación, será ciertamente firme e inconmovible en la obra del Señor. Si nosotros meditamos y ponemos las características de estos dos hombres, nos vamos a dar cuenta lo maravilloso que es nuestro Dios en el llamado de cada una de las personas a servir en su obra. En las partes donde Elías era débil, Eliseo era fuerte. En las partes donde Elías mostró debilidad, miramos a un Eliseo fuerte y cuidadoso de no fallar. Eliseo fue un hombre fiel hasta la muerte, donde le sirvió todo el tiempo que Dios le permitió hasta el día de su partida. Gloria sea a Dios, porque Dios hace un llamamiento específico y con propósitos. Usted que ha sido llamado, hay un propósito en su vida. No nos podemos estar cuestionándonos nosotros mismos para qué Dios no me ha llamado, para qué soy bueno, en qué voy a servir. La obra de nuestro Dios es grande y requiere de mucho trabajo. Principalmente la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de los cristianos, de cada uno de los creyentes, es predicar el Evangelio. Ahora usted podrá decir cuál es mi llamado. El primer llamado, el propósito número 1 es predicar su palabra, predicar el Evangelio, llevar las nuevas de salvación al mundo, al pecador, al amigo, al familiar, al que necesita recibir al Señor, al que necesita el perdón de pecados. Primeramente, lo primero que tenemos que hacer es predicarle a nuestra familia. Así es que si usted es de las personas que se está preguntando cuál es su llamado, pues le doy la buena noticia cuál es, y es hora de comenzar. A eso nos ha llamado nuestro Dios, a llevar su palabra a cada criatura en el mundo que la necesite, porque pronto Cristo viene y Él quiere salvarlos a todos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, y nosotros tenemos ese deber hoy en día en esta generación de seguir lo que aquellos hombres valientes comenzaron en los tiempos de la iglesia profética. Gloria sea a nuestro Dios. El tiempo del llamamiento de Eliseo fue mientras estaba arando, según el versículo 19. Era solo un labrador, sí, pero ¿quién puede determinar qué profundidades de ejercicio del alma y de agonía del corazón puede haber sufrido por Israel, recaído mientras seguía a los bueyes por el campo? Había uno, sí, los conocía, que respondió a los anhelos secretos de su corazón, llamándolo como testigo para sí. Así como Eliseo, que era un simple arador de la tierra, a lo mejor para muchas personas era una persona humilde, de bajos recursos, pobre, que vivía del día a día. Así hoy en día
Muchas personas en la sociedad lo pueden mirar a usted de menos. Lo puede ver de diferente manera a como mira a los demás. Pero lo importante no es cómo la sociedad lo mira a usted. Lo importante es cómo Dios lo mira a usted. Porque Dios conoce su corazón, conoce la intención de cada corazón. A Eliseo no le importó el hazme decir de los demás, no le importó, no miró hacia atrás, no miró hacia derecha ni izquierda, sino que puso su mirada al llamado poderoso que Dios le estaba otorgando a través del profeta Elías y siguió hacia adelante. Así nosotros también tenemos que hacer lo mismo, dejando todo atrás y siguiendo hacia adelante, siguiendo nuestro supremo llamamiento, sin importar lo que digan los demás. Nos van a criticar, nos van a juzgar, nos van a señalar, pero dice su palabra que bienaventurados sois cuando nos vituperan por causa de su nombre. Si conlleva sufrir por causa de Cristo, si conlleva llegar hasta la muerte por causa de Cristo, somos bienaventurados, porque cualquiera que perdiera su vida por causa de Cristo, ganará la vida eterna, la recompensa que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor, mis amados hermanos oyentes en esta mañana, Él sabe dónde y cuándo poner su mano sobre aquel escondido que en secreto ha sido preparado para un puesto más honroso en su servicio. Solamente Dios conoce el camino y el propósito de cada uno de nosotros. Usted no sabe, a lo mejor en este momento, lo que Dios está preparando o lo que Dios ya preparó para usted. Solamente dejémonos guiar por su mano poderosa. Gloria sea a Dios. El llamamiento divino le vino a Moisés mientras guardaba los rebaños de Jetro, a Gedeón mientras trillaba el trigo, a David cuando estaba en el redil, a Amós cuando hacía el boyero. Todos los discípulos de Cristo fueron llamados de profesiones muy corrientes y humildes. Todos ellos ejercían un trabajo de bajo recurso en la más pobreza de esa generación. Y todos ellos fueron llamados cuando ejercían sus trabajos. La forma de su llamamiento, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vino repentinamente, aunque la preparación de Eliseo se debe haber estado en marcha durante varios años, y vino de una manera inconfundible. Alabado sea nuestro Dios. El manto o espíritu del profeta había caído ahora sobre él, y ahora él era una santa unción del Señor. El manto de Elías era el símbolo del espíritu de poder. Eliseo no podía hacer obras poderosas para Dios sin este bautismo determinado. Ni tampoco podemos nosotros quedarnos hasta que seamos revestidos de todo el poder de lo alto. No podemos nosotros quedados hasta que seamos revestidos. Tenemos que esperar, gloria sea a Dios. Tenemos que esperar ese poder de lo alto para poder ser revestido del poder del Espíritu Santo que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros.
Gloria sea nuestro Dios. Así nosotros no podemos apresurarnos al llamado, sino que esperemos la confirmación que el poder de Dios está con nosotros. Por una respuesta instantánea, lo que Eliseo hizo. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. No esperó una mejor oportunidad, o bien un día hubiera podido verse sobresaltado también él con la pregunta: ¿qué haces aquí, Eliseo? Su llamamiento, como el nuestro, es pasajero. Usted y yo sabemos cuando ese llamado llegó a nuestros corazones. Sabemos que Dios llama, pero no queda un llamado permanente, sino que el llamado que recibimos es pasajero. Y de usted y yo depende siempre escuchar la voz de Dios y atender a ese llamado. Muchos hermanos en la fe han caído de la gracia, y muchos de ellos erróneamente están esperando el llamado de Dios para volver a congregarse, a reconciliarse. Pero ese llamado no va a ocurrir, porque una vez que nosotros hemos aceptado al Señor, hemos disfrutado de su misericordia, hemos disfrutado de su presencia, del poder del Espíritu Santo. Eso solamente se va a dar una vez en la vida. Si usted cae de la gracia, usted voluntariamente necesita levantarse y buscar a Dios. Buscar reconciliarse con Dios y buscar hacer lo que hacía antes para servir a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Por eso, el llamado ocurre instantáneamente en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Una revelación de ternura filial. Cuando dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Cuando digo una revelación de ternura filial, estamos hablando del amor a nuestros padres. Porque Elías solamente le dijo: déjame ir a besar a mis padres. Estas palabras, pensamos, no exhiben en absoluto el mismo espíritu de aquel hombre que dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Como lo miramos en Mateo 8:21, si se recuerda. El llamamiento vino a Eliseo en forma de una oferta más que de mandamiento. Una oferta que aceptó en el acto. Quizás su amor hacia su padre y a su madre era una de las principales evidencias de su justicia para con Dios e idónea para el servicio. Los que no consideren un sacrificio abandonar el hogar ni para el servicio de Dios, probablemente no son enviados por Él. Hay que meditar en esta palabra. Aquellos que consideran un sacrificio abandonar sus propios hogares por servir a Cristo, por servir a Dios, probablemente no son enviados por nuestro Dios. Un testimonio bien dispuesto y final. Miramos a Eliseo tomando el par de bueyes y los mató, y con el mismo arado, el instrumento de su trabajo, dice que lo usó para hacer el fuego, coció la carne y la dio a su gente para que comieran. ¿Qué pensaría la gente de tal acto? Matando a los útiles bueyes y quemando los útiles para la agricultura. Esto era para ellos una indicación de que abandonaba su negocio por cuanto había aceptado deliberadamente el ofrecimiento del oficio profético de parte de Elías. A veces leemos estas porciones de la Biblia y no nos
sentamos, no nos detenemos a meditar el porqué de las cosas. Si nosotros meditamos en esta hora, gloria sea a Dios, en el llamamiento de Eliseo ocurrieron varias cosas. Número uno, que les dije, Eliseo pidió ir a besar a su padre y a su madre antes de partir. No podemos comparar esto con el Evangelio de Mateo, cuando el Señor le dijo a este joven que el que no dejara a padre ni a madre no era digno de él. ¿Por qué? Porque era un llamamiento muy diferente. Como dije al principio, Eliseo quizás se caracterizaba su bondad por medio del amor a sus padres. Y miramos a Eliseo con una respuesta de convicción, una respuesta contundente, aceptando el llamado del Señor, porque en el momento que él mató a estos bueyes, también usó el arado para prender fuego y cocer la carne y dárselas a su gente. Él estaba declarando que él rehusaba y renunciaba públicamente el trabajo que él ejercía en ese tiempo, y así él públicamente estaba como queriendo decir: yo ya no pertenezco aquí, yo ahora voy a pertenecer al servicio del Señor y dedicarse todos los días de su vida al servicio de Dios, aceptando el llamado profético que Dios le había encomendado en ese momento. Alabado sea nuestro Dios. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos imitar lo mismo, hacer y trabajar para el Señor sin renegar, trabajar para nuestro Dios sin dar cuestionamiento a lo que nos pongan a hacer. Si somos llamados con un llamamiento especial en la cual Dios nos ha preparado de antemano para su servicio. No podemos decir que no servimos para nada. Desde el momento que estamos en la obra del Señor, Dios ha puesto ese propósito para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. De nosotros depende, amados hermanos, amigos, de serle fiel a nuestro Dios. Una separación y servicios personales. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Como vaso había sido limpiado y hecho apto para el uso del maestro. Lo dejó todo y lo siguió. Comenzó la gran obra de su vida de una manera muy humilde, dando agua a las manos de Elías. No buscó grandes cosas para sí mismo, sino solo agradar y ayudar a su Señor. Que las palabras de nuestro Maestro, lleno de gracia, puedan ser ciertas en nuestras bocas cuando afrontemos las necesidades de los hombres. Gloria a Dios. Dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Haced lo que Él os diga. Gloria sea a Dios. Una palabra, amado oyente, poderosa en esta mañana. Un consejo maravilloso que nuestro Dios nos regala. Sirvámosles a Dios con devoción. Si usted todavía no ha conocido al Señor, es hora de acercarse a Él. Dice su palabra: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Nosotros como seres humanos tenemos que dar el primer paso para buscar nuestra salvación. Todos los seres humanos necesitan salvación. Todos los que han nacido en esta generación, desde que el pecado entró a esta tierra, necesitamos el perdón de sus pecados, que solamente por medio de la sangre de Jesucristo podemos ser limpios de una vez y para siempre. Dios me los bendiga en esta mañana. Es un privilegio dirigirme hacia ustedes a través de estos medios radiales, esperándoles y invitándoles cada día a las 6 de la mañana a escuchar, a sintonizar la radio de Misión Evangélica Plantíos de Jehová, donde nos puede encontrar la aplicación en la Play Store. También nos puede sintonizar
en MyTuner Radio, una aplicación para todos los teléfonos iOS. Dios me los bendiga, tengan un bendecido día cada uno de ustedes. Amén.